Bueno, vamos entonces a seguir nuestro discipulado Julián, vea, usted está aquí en la interesado, casa de Gabriela, de Omar. Seguimos aquí el discipulado, ahí están ellos. Usted que Ahí está Julián también. Sí. Hoy nos acompaña también nuestro hermano Salomón Valquiro, nos va a acompañar, líder de evangelismo de acá del barrio Pizarro, de la iglesia pentecostal octava de Jumbo. Bueno, la pregunta que quedó en el... Conozco la palabra Julián. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Sabes lo que usted quería ver? Aquí porque es que mi mamá que me había leído en la Biblia de que Dios había dicho que algo así, ¿sí o no? Guardar el día sábado. Eso. ¿No era el domingo? No, el sábado. Entonces, eso es la curiosidad que tenemos. Bueno, ¿por qué debemos guardar el día sábado? La iglesia debe guardar el día sábado. Sí. Guardó dice la escritura que la iglesia guardó el día sábado. ¿O cuál es? Pues la Biblia dice que exactamente, más o menos digo yo, dice que como Jesús hizo, cuando hizo la creación del cielo y la tierra, todo, cuando hizo el ser humano, Él descansó el séptimo día. Y no sé en qué parte de la Biblia, que no fue que leímos, que decía que desde ahí Dios había dicho que el séptimo día era un día sagrado, había bendecido el día, era un día sagrado, un día de descanso para el hombre, digamos así. Ya debe estar en Génesis. Génesis capítulo 1. Ahora Dice- yo leí otro pedazo donde decía de que, pues no sé, porque pues vuelvo y le digo, no sé referente a la Biblia, de que Jesús había muerto, creo que fue un viernes, un jueves o un ¿El viernes, micrófono dónde está? aquí. Allá. Ah, pero ¿Se que pregunte lo coloca. Ah, ¿Sí? bueno, que había pues muerto como que un jueves o un viernes, justamente para el día sábado guardarlo y el domingo resucitar. Algo así escuché. Bueno, Él resucitó los 3 días. Por eso entonces, Vamos a estudiar entonces si nosotros debemos guardar el día sábado. Vamos a estudiar eso. Mira tú, perrito. Mira, dice aquí, capítulo 2 de Génesis, verso 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, pregunto, ¿será que después de que Dios descansa en el día séptimo, la creación o el ser humano descansó en el día séptimo después de que Dios hizo esto? La respuesta es no. No. Porque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ninguno de los antes de la ley, ninguno de ellos reposó en el día séptimo. Ninguno de ellos. ¿Sí me entiende? Usted no encuentra en Génesis que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ninguno de los patriarcas haya descansado en el sábado. Ahora, ¿cuándo se vino a imponer el sábado como día de descanso? Se vino a imponer en la ley. ¿Qué iba a decir? Que bueno, cuando hablamos de la creación, pues eso fue el principio, ¿no? Ajá. El principio del mundo. Eso, ni cuando Dios hizo carne, cuando vino Jesús, cuando Jesús fue, cuando hizo carne, tampoco descansó un día de sábado. Vamos a mirar. Vamos a mirar qué pasó. Vamos a mirar qué pasó entonces durante este tiempo que la Biblia habla de descansar el día sábado. Entonces, Génesis habla del descanso de Dios el día sábado. Pero después de ese descanso, ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ninguno de ellos. La Biblia no habla de que ninguno de ellos haya descansado el día sábado. ¿O sí? No, ninguno de ellos. Adán ni Eva descansaron el día sábado. ¿Sí me entiende? ¿Qué iba a decir, mijo? Es que mi mamá había leído que era el séptimo. El séptimo es el domingo. No. Y no era el... No, el día séptimo es bíblico. ¿Qué día es? Pero El normalmente, séptimo. ¿Qué día es? sábado. El sábado. Pero normalmente la semana siempre se cuenta
No a es partir del del lunes, lunes, sino es del domingo. a partir del domingo. El día Todos los bíblico, calendarios están de domingo, lunes, martes, hasta el sábado. O sea, Ya. el primer día de la semana es el domingo. el primer día de la semana judío, bíblico, es El domingo. el domingo. Y es más, en la Biblia no se cuentan los días como los contamos nosotros, porque nosotros contamos en la Biblia el día y noche, ¿sí o no? Desde las 12 de la noche A las 12. hasta las 12 contamos un día. El judío no cuenta así. El judío cuenta como lo dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. primero. Entonces el judío cuenta desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Para el Un día. judío es un día. Es para el judío. Nosotros lo contamos diferente. Y para ellos el primer día de la semana es el domingo. Y el séptimo día para ellos empieza el viernes a las 6 de la tarde. Comienza Por eso los adventistas guardan ese día así. el Shabbat, como le llaman ellos, el Shabbat, De 6 a 6. empieza el viernes a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque para ellos ese día comienza ya el día sábado. Sí, porque es, como dice la Biblia, y fue la tarde, la Pero mañana, el primer día. en tanto los judíos, digamos, bueno, no sé, hay una pregunta, ¿cómo se dice? Ellos les empieza el día de 6 a 6, pero solo a los que llevan como esa religión, digamos así. O sea, normalmente, No. normalmente allá, o a las 6 de la tarde el reloj No, ya es que cambia. estamos hablando del día bíblico. El día bíblico, ¿no? El día bíblico, leamos, vamos a leer. Actualmente, ¿En tu Biblia? aquí, ¿dónde está la línea? ¿No? Actualmente no es así, digamos, actualmente todavía es así, lo que quiero decir. Leamos lo que dice aquí. Mire lo que dice Génesis 1:19. Es que así se lee el día bíblico. Génesis 1:19, ¿qué dice? Génesis 1:19. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Fue la tarde y la mañana. Entonces, para el judío, ellos cuentan desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Para ellos es Pero, día. pero actualmente también es así. Claro. Para ellos es así. Para nosotros, que nosotros el día empieza a las 12 de la noche. Porque es un calendario gregoriano. Para nosotros empieza así, pero para el judío no. Para el judío empieza a las 6 de la tarde, empieza su día. Es decir, nosotros estamos terminando hoy el día miércoles, Sí. ellos ya están en el día jueves. Pero en tanto ¿cómo le digo? En tanto al clima, al ambiente, digamos, es igual que acá. ¿O? ¿Cómo así? No entiendo. El clima. O sea, digamos, allá se oscurece mucho más temprano y a las 6 de la mañana que va empezando el día como empezando a amanecer, ¿o no? ¿Cómo así? No lo entiendo. ¿Cómo le hago O entender? sea, que ya, por lo menos nosotros, lo que usted decía. Nosotros a las 6 de la tarde se está oscureciendo apenas. Digamos, allá ellos a las 6 de la tarde está empezando un nuevo día. Ajá, Allá a las 6 de pero la eso fue la tarde, es la tarde. Y la mañana, el día 1, fue la tarde y la mañana el día 2, fue la tarde y la mañana el día 3. Entonces, para ellos no está amaneciendo. Ya, sí, ya Para entendí. ellos, esa tarde Ya está terminó el día. oscureciendo. No, para ellos empieza su día. Es que el día, para nosotros decimos que es porque es el día claro. Pero Ujú. recuerde que el día nuestro, el día calendario, empieza a las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche del otro día. El día calendario de ellos empieza a las 6 de la tarde De la hasta las tarde. 6 de la tarde del otro día. Es el día calendario. Ya, No igual el es día tarde, igual. lunar ni el día solar. Ujú. Sí, porque nosotros decimos día, le llamamos a la luz del Pues, sol. 24 horas. ¿Ya? Sí, igual son 24 horas, obvio. 24 horas. No, que yo pensé que de pronto a las 6 era oscuro. No, pero ya cuando se me aclaró que es 6 de la tarde. obvio, Aquí está hablando de fue tarde. la tarde y la mañana el día. Entonces, vamos Sí, claros hasta sí, aquí. sí, ya entendí ahí. Bueno, 2. La ley, volvemos y decimos, la ley del descanso, Dios descansa en el día séptimo, es decir, en el día sábado. En el último día de su creación, Él descansó. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que ese mandamiento no fue pasado a quién, ni a Adán, ni a Eva, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a ninguno de los patriarcas. Ese mandamiento ya viene a ser dado al pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto en el monte Sinaí. Capítulo 20 del Éxodo, vamos a leer. Capítulo 20 del Éxodo, vamos a ver allí que allí Dios le da el mandamiento a Israel para que descanse en el día séptimo. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no daré por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿a quién les dado el día de reposo? ¿A quién según esto? ¿De Israel? Al pueblo de Israel. Solamente a ellos, la Biblia me dice a mí, que solamente a ellos es dado el reposo de Que solo a ellos fue el que los sacó de Egipto. está Pero hablando, entonces, al decir eso, digamos un ejemplo, bueno, se me viene a este, ¿no? Él ahí le está hablando al pueblo de Egipto que sacó de Israel, ¿no? al Al pueblo de Israel que sacó de Egipto. Le está dando, pero entonces, todos los mandamientos que están aquí serían solo para ellos también. Vamos a mirar. Vámonos suavecito. Ya. Vámonos pianito. ¿Sí me entiende? La cosa es, no es, vamos guardando las preguntas. La cosa no es Calentarnos. eh, No, que ahí se me ocurrió, saturarnos. Esa es la se me fue palabra. la pregunta ahí porque pues, si le está dando ese mandamiento a ellos, quiere decir que todos los demás solo era también para ellos. No. Vamos a mirar. Honra a tu padre. Pueblo escogido. Mm. Solamente el pueblo que Dios escogió en medio de todas las otras naciones. Pueblo para que hubiera para Dios apartado de las otras naciones también. O sea, que era exclusivamente para ellos. Leyendo ahí que hablaba de que Dios es celoso, ¿cómo le pregunto yo? ¿Los celos no son pecado? ¿Los qué? ¿Los celos no es pecado? Claro. Entonces, ¿por qué la Biblia habla que Dios es celoso? Celoso en el sentido en que Él es cuidador de su pueblo y que Él no quiere que su pueblo se contamine con el pecado adorando a otros dioses. Pero el celo del hombre, la Biblia dice que es animal diabólico. ¿Por qué? Porque el celo del hombre o el celo del ser humano es ira, enojo, violencia. El celo de Dios es el cuidado que Él tiene a favor de su pueblo. Y por eso le da leyes y estatutos para que el pueblo no pequen contra Él. Y todo lo que Dios es santo. El celo es santo, el celo santo. ¿Sabes? Cuando el esposo dice es que yo la celo porque no la quiero perder, No, eso no cabe. eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. En el ser humano no tiene por qué haber celo. En el cristiano, ¿no? El cristiano. No tiene por qué haber celo. Bueno, vamos a seguir aquí. Entonces, ¿a quién le fue dado el mandamiento del séptimo día. del séptimo día? Vamos a leer capítulo 31 ¿De qué? de Éxodo, ahí mismo. Vamos a leer capítulo 31 de Éxodo, Ya. verso 14. ¿Quién lo lee, por favor? Dicen, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Sigan. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. ¿Para quién es el día de reposo? Para los hijos de Israel. Para los hijos de Israel. Pregunto, a excepción de Moab,
Moab. Yo. ¿Quién es hijo de Israel aquí? ¿Por qué es excepción suya? Porque yo soy descendiente de judíos. ¿Usted? Ey. O sea que, A excepción de mí, que soy descendiente de judíos, ¿Por qué? porque el apellido Serrato es judío. El apellido Serrato es judío. Entonces, yo soy descendiente de judíos. La pregunta es, a excepción de mí, ¿quién más de los que están aquí es O sea que usted descendiente? se guarda el día séptimo. No, yo no, porque yo no estoy bajo la ley. Vuelvo y repito, esto fue la ley que Dios le dio a Israel. Y dice, guardarán pues, ¿quiénes? Los hijos de Israel. Por todas sus generaciones. Eso, ¿no? por todas sus Guardarán pues generaciones. los hijos de Israel. Yo no estoy bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Y la gracia, ahora vamos a ver que no exige guardar un día. Vamos a mirar. Entonces, vamos a decir aquí, ¿quiénes deben guardar? ¿Para quién fue ese pacto de guardar? Los hijos de Israel ¿Para y quién? todas sus generaciones. Los hijos de Israel, ¿sí o no? En el libro del profeta Ezequiel, también vamos a mirar. Ezequiel. Sí, Ezequiel, vamos a mirar por acá. ¿Dónde está A ver si lo Ezequiel? encuentro. usted le dio 31:16. ¿Ah? Este versículo dice: guardarán pues el día de reposo Sí. los hijos de Israel. 31:16 de Sí. eso. El 14 al 17. Ujú. ¿Ezequiel qué? Ezequiel 20, verso 9 al 12. ¿Quién lo lee? Dice, Ezequiel 20, verso 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los que saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Y les di también mis días de reposos, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó, ¿El día de reposo es señal entre quién? entre él y ellos, ¿Quién es ese él? entre Dios y ellos, ¿Y quiénes son esos ellos? el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Entonces, notemos algo, que la escritura siempre va a ser enfática que el día de reposo es solamente una señal entre Dios El pueblo de y Israel. el pueblo de Israel. Nadie más. ¿Sí me entienden? Nadie más. Nosotros, entonces, ¿debemos nosotros guardar el día de reposo? No. Porque la Biblia habla, o la Biblia nos dice que todo lo que la ley dice es sombra de lo que había de venir. Y el que había de venir es el verdadero reposo. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 49. Digan. Digamos en la actualidad, es que con lo que usted dijo me vino a la cabeza. En la actualidad igual existe la descendencia Judía, sí. judía, no cristiana, de Israel. Claro, Son la judíos. nación de Israel. Y ellos en la actualidad deben cumplir esto. Sí, Bueno, si quieren tener la vida eterna, sí, porque aquí hemos leído en Ezequiel capítulo 20, dice, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere Vivirá. vivirá. Pero no se refiere a la vida, a esta vida, se refiere a la vida que Dios le prometió, la vida eterna. ¿Sí? Entonces, si Israel quiere vivir eternamente con Dios, es decir, obtener su salvación, Israel debe guardar los mandamientos, y entre ellos está el día de reposo. Ellos Pero- guardan el Shabbat. Los Israel son los judíos, ¿no? Claro. En Israel, los israelitas se... Diga, hermano. Sino que para seguir el tema, es que Israel invalidó el pacto, es decir, no se sometieron a los mandamientos y se desviaron, pues cada uno por su camino. Por eso el Señor Jesús dice, haré un pacto. Un pacto nuevo, sí. Porque estaba inválido, es decir, no lo guardaron, es decir, no se sometieron a lo que Dios. Pero al no someterse, lo que hablábamos la otra vez, digamos, el pueblo de Israel en este momentico que no está sometido a eso o no guardó esos estatutos, es igualmente, eso está pasando para que se pueda cumplir las profecías. Sí. Por eso Sí, todo lo que está pasando en Israel es el cumplimiento de las profecías. todo este momento están Claro, bombardeando. todo lo que está pasando en Israel es el cumplimiento de las profecías. ¿Ya? Bueno, ¿seguimos? Sí. ¿Seguimos? Entonces,
Israel, lo que Dios dio bajo la sombra de la ley, es solamente una sombra. Lo verdadero, el verdadero día de reposo vendría. Y vamos a leerlo. ¿Quién es el verdadero reposo? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 49, verso 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué significa Silo? Ahí dice. ¿No dice? No, Silo, ¿Silo qué significa? no sé. Internet, ¿qué significa Silo? ¿Qué significa Silo? No sé. Ahora buscamos. Silo, ¿qué significa? ¿Qué significa Silo? Mire que dice, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Los pueblos. ¿Qué significa Silo según internet? A ver. Dice, es el nombre del Mesías que iba a venir. Ajá. Silo significa reposo, descanso. Entonces, el verdadero reposo, el verdadero descanso, ¿quién es? ¿Quién es el verdadero descanso o reposo para el pueblo de Dios? ¿Quién es? Jesús. Él es el Silo prometido en la profecía que le da Jacob acerca de sus hijos. ¿No? Silo. Entonces dice, a él se congregarán los pueblos. Los pueblos ahora sí, ¿a quién se refiere? Recuerde que el reposo era sola y exclusivamente ¿para quién? Israel. Israel. Pero a Silo, a él se congregarán los pueblos. Cuando habla los pueblos, ahora sí no está diciendo solamente Israel, está diciendo ahora sí Todo el mundo. todo el mundo. Silo, ¿quién es Silo? El reposo, el descanso. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo Cuando 11. está hablando, cuando venga Silo, Ajá. es cuando Jesús hizo carne. Léalo, Mateo 11, 28, ¿qué dice? Génesis 49, 10. ¿Ah? Aquí también tengo para entrar también en Ajá. el reposo. Dígame. Dice en Hebreo 4, 3, ya leemos texto, acá dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, Joré mira no entrará en el reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Bueno, entonces eso es, ahorita vamos para allá, vamos para Hebreos, vamos a interpretar bien Hebreos. Ahorita el hermano leyó allí Hebreos, está hablando del verdadero reposo, ¿sí? Ahora, ¿qué dice ¿Mateo qué? Mateo 11, 28? ¿Qué dice Mateo 11, 28? ¿Qué dice? Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces miremos, dice, vení a mí. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Quién? Jesús, ¿sí o no? Jesús. Jesús está diciendo dentro de sus mandamientos. Porque recordemos que los mandamientos, usted preguntaba de los mandamientos de la ley de Dios eran exclusivamente ¿para quién? Israel. Israel. Los mandamientos de Cristo son para la iglesia. Están Mateo capítulo 5, 6, 7 y 8, para que los lean. Son los mandamientos que el Señor dejó para su iglesia. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Dónde está eso? En la ley. Pero yo a vosotros les digo, cualquiera pues, que hay que amar ¿a quién? Al enemigo. ¿Sí o no? Hay que O amar sea que cuando hablamos de los 10 mandamientos normales que todo el mundo conoce o que todo el mundo ha escuchado, son son para Israel. Son para Israel. Entonces, Jesús, bueno, ese es que el tema es bastante largo.
Cuando la Biblia... 4, 5 y 6. ¿Ah? Mateo 4. Mateo 5, 6, 7 y 8, allí encontramos los mandamientos Capítulos, del Señor. todos capítulos. Capítulos. Encontramos los mandamientos. Mire lo que dice Isaías en el capítulo, creo que sí, voy a leerlo si no estoy mal, capítulo 49, para responderle su pregunta. La Biblia dice, y todos los pueblos esperarán en su ley. A ver, todos los pueblos. Mateo 5, 6, 7 y 8. Isaías 49, Espera un momentico, yo busco aquí. todos completos. Los mandamientos que dejó Cristo, Jesucristo, Jesús. Pero igualmente van muy relacionados con los que le dieron a Moisés, ¿no? No matarás, no... Sí, pero es que la Biblia dice que nosotros esperaremos en la ley del Mesías o en la ley de Dios cuando se manifestara. A ver lo que Isaías... Una cosa. Sí, A ver, creo que aquí... bueno. Ya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mijo, buenas noches. Ya, bueno. Dale, pero si mandaron el horario. No me han mandado. Búsqueme allí, internet, y todos los pueblos esperarán en su ley. Yo sé que está en Isaías, pero Todos los pueblos, ¿qué? esperarán en su ley. ¿51.4 era? ¿Qué dice? Vamos a ver si crece ese. Pues 51. 51:4 de Isaías. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Ujú. Eso es lo que me apareció Dice, aquí. cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperaron de la costa y en mi brazo pondrán su Esperanza. esperanza. A mí, escuche bien, a mí esperarán, ¿no? Entonces, cuando Dios viniese, nos daría a conocer su ley a quién? A los de las costas. ¿Quiénes son los de las costas? No es Israel, son los gentiles. Nosotros. Cuando habla de los de las costas, se habla de los gentiles. Galilea, los gentiles al otro lado del Jordán, dice capítulo 2, si no estoy mal, de Mateo, ¿no? Luz le resplandeció, cumpliendo lo que dice Isaías capítulo 9. Entonces dice aquí que el Señor daría su ley a quienes, a los que están al otro lado, a los de las costas. En mi brazo ponen su esperanza. ¿Cuál es su ley? Su ley es la que el Señor dio a conocer a nosotros. ¿Para qué? Esa ley tiene un nombre, se llama la gracia. ¿Sí vamos? Entonces, en la gracia, dentro de los mandamientos de Dios, el reposo ya no es un día. ¿El reposo quién es? ¿Quién es? Jesús. El reposo es Cristo. Dentro de los mandamientos que dio Jesús, si usted lee Mateo capítulo 5, 6, 7, 8, va a encontrar que los mandamientos, por ejemplo, vamos a mirar alguno. Mateo. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Eso está en Éxodo capítulo 21, verso 24, Mateo capítulo 5, verso 8. Pero yo os digo, mire que aquí ya el Señor cambia el mandamiento. El mandamiento que estaba en la ley era que al enemigo había que destruirlo. Mateo 5. ¿Ya? Mateo 5, 38. ¿No? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero Eso yo os está- digo, Eso está en Éxodo capítulo 21, verso 24. Es parte de los mandamientos que el Señor le dio a Israel. Pero para nosotros, ¿qué es el mandamiento? Pero yo os digo a la iglesia, ¿qué dice? no resistáis al que es malo. Sí, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla,
derecha, vuélvele también la otra. Capítulo 5, verso 21. Mire cómo los mandamientos del Señor los cambia. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Éxodo 20:13. Ese es el mandamiento que leímos. No matarás. ¿No? ¿Qué más dice? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, mire, Que cualquiera- anteriormente el pecado era, ¿cuál era el pecado? No matarán. Matar. Ese era el pecado. El pecado era matar. ¿Y era matar a quién? Al hermano, al compañero, al prójimo. Al enemigo lo podía destruir, pero al compañero, al hermano, no podía matarlo. Pero dice aquí, pero yo os digo, ¿qué dice allí? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí observamos? El Señor cambia el mandamiento para la iglesia. Ya para nosotros matar no es físicamente, ya para nosotros matar es contristar a una persona. Yo puedo matar a una persona contristándola, es decir, entristeciéndola. ¿Y yo soy culpable de qué? De juicio. ¿Lo maté? Sí, yo lo maté. Delante de Dios, lo maté. Porque Lo ese es mismo el que- mandamiento. Lo mismo que dice que no, cuando le dice que no alzarás falso testimonio contra tu prójimo, como lo mismo. Por allí va. Porque hay un texto que dice el que odia a su hermano es un homicidio. Ujú. Por odiarlo, En la primera carta de Juan dice eso. El que no ama a su hermano al cual ha visto, Pero ¿cómo siempre- puede amar a Dios al cual no ha visto? Y el que aborrece a su hermano, ese es un homicida, porque aquí lo dice, un asesino. es un asesino. Entonces, sí, mira que Dios sí cambió. Nosotros los de las cosas, es decir, los gentiles, nosotros esperamos en la ley de quién, no en la ley mosaica, sino en la ley de quién, la ley que Jesucristo nos dio. Es decir, cuando Él sí hiciese presente, porque dice, a mí me esperarán los de las costas. Por eso dice Galilea a los gentiles al otro lado del Jordán. Luz les resplandeció. Aquellos que habitaban en tierra de tinieblas, gran luz resplandeció sobre ellos. Es decir, Jesucristo no solamente vino a llamar al pueblo de Israel, sino que vino a llamar a quién, a los gentiles. Por eso dice Génesis 49, y es como le leímos, que a él, a Shiloh, al descanso, al reposo, a él se congregarán todos los pueblos. Entonces, el mandamiento del reposo en la ley de Cristo, en la ley de Dios manifestado en carne, cambia. En la ley era un día. Para nosotros el reposo no es un día. ¿El reposo es quién? Cristo. Que es para él y vivir todos los días para él. El hermano ha dicho algo muy cierto. Vivir todos los días para él. Lucas capítulo 1, San Lucas, ¿sí? entonces, como cuando hay un verso que dice que si usted ama al que te ama, ¿qué ganancia vas a ¿Qué tener con ganancia? ello? Hay Exactamente. que amar al que te odia. Lucas capítulo 1, verso 67 hasta el 75. Léalo, por favor. Allí vamos a leer que el mandamiento del reposo ya no es un día, el cual el pueblo de Israel sacaba y lo santificaba. Porque el resto de los 6 días eran, Para trabajar. no, ¿qué eran? Perversos. El resto de los 6 días, pero ellos santificaban solamente un día. Ese día se santificaban para Dios. Pero el resto de los días, no. Pero aquí el mandamiento con la venida del Señor, porque esta profecía es acerca de Jesucristo, dice que ya no es un día. Ahora vamos a ver cuáles son todos los, si son todos los días o eso solamente, o sigue siendo un día el cual vamos a santificar cuando Dios esté en medio de nosotros. ¿Qué dice allí? Dice, y Zacarías, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hágame un par ahí. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado a su pueblo. Zacarías 10:3. ¿Quién es el que visitaría a Israel? Vamos a leer allí Zacarías 10:3. Usted no guarda dólares, ahí ven. Guarda dólares, ¿viste? Tiene caleta allí, ven. Tiene caleta, de dólares, ven. ¿Ah? Zacarías 10:3. Vamos a leer quién es el que visitaría su rebaño. Zacarías 10:3. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel,
que ha visitado a su pueblo. Y redimido Visitado a su y pueblo. redimido a su pueblo. Zacarías 10, 3. verso 3. Dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo, castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Y dice, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. El que vendría a redimirnos, el que vendría a redimir a su pueblo es este. Salmo 130. Veamos Salmo 130, verso 7 y verso 8. ¿Qué nos dice allá? Dice, Salmo 130, dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Esperemos que llegue. Eso hace parte del Antiguo Testamento. Claro, es lo que Dios prometió en venir, visitar a su pueblo y redimirlo. Por eso dice acá la profecía en Lucas 1, dice, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Porque el que vendría a visitar a su pueblo para redimirlo es este. Ya leímos que el que visitaría a su pueblo es Jehová. El que vendría a redimirlo dice aquí, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces vemos que Siempre que la Biblia se refiere a su pueblo, está hablando del pueblo de de Israel. Israel, sí. El que vendría a su pueblo es Jehová. ¿A qué? A redimirnos. Vendría a visitarlo. ¿Cómo lo visitaría? Pues haciéndose hombre. ¿Qué sigue diciendo allí? Verso 69. 70. 69. Ajá. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y ¿Cuáles días? todos nuestros días. Todos nuestros días. Ahora, el mandamiento exige que santifica a Dios ¿cuál día? Séptimo. El séptimo. El mandamiento para nosotros, ¿cuál día debemos santificar? Todos nuestros días. Todos nuestros días. A ellos se les exigió santificar el día sábado. A nosotros se nos dice que debemos santificar ¿cuántos días? Todos los días. Delante de él dice aquí, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y justicia. ¿Delante de quién? De él. Delante de él todos Nuestros días. días. Entonces vemos literalmente que la Biblia nos está hablando de que para ellos era el día séptimo, que había que santificar y reposar. Para nosotros debemos santificar todos los días. Nuestros días. Todos los días para nosotros, para Dios, Dice deben que- ser Te lo voy a repetir. santos. Ajá. 13. El mismo que estamos leyendo, San Lucas 1:67 en adelante. Entonces dice, bueno, del 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Todos nuestros días. Entonces vemos que ya no es un día que nosotros debemos santificar. El pueblo de Dios, la iglesia no santifica un día, santifica todos los días. ¿Y qué significa santificar? Es decir, vivir una vida agradable a él, delante delante de él. Los judíos lo hacían un día, el día sábado. Nosotros lo hacemos todos los días. ¿Sí? Entonces, en esa parte que el hermano nos ilustró. Ahora, vámonos entonces a mirar lo que el hermano nos dijo. Miremos, vamos a mirar. Ahora vamos a mirar que el libro de Hebreos,
el libro de Hebreos capítulo 3 y verso 4 hasta el 11. nos habla del reposo del pueblo de Dios. Cuando habla de Hebreos capítulo 3, Hasta el 11. verso 7 al 19 y el capítulo 4 hasta el verso 11. Sí, habla. Ujú. Hebreo está antes. Hebreo, ya lo vi. ¿Hebreos qué? 3, ¿Tres? allí vamos a ver cuál es el reposo. Ya dijimos que el reposo era ¿qué? Cristo. Cristo. ¿Sí me entiende? Y Hebreos, vamos a ver aquí la carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 7. 3, 7 en adelante. Lo voy a leer yo. Síganme allí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El reposo del pueblo de Dios son el reposo de Israel. El reposo de Israel son varios reposos. El reposo del pueblo de Israel es el sábado y también fue entrar a la tierra prometida. Ese fue el reposo para Israel. Pero la Biblia dice que ellos no entraron en el reposo de Dios. ¿Pero a qué reposo se refiere? Vamos a mirar a cuál reposo. No se refiere ni a la tierra prometida, ni se refiere al día sábado. Porque el Señor juró en su ira, diciendo, no entrarán en mi reposo. Pero ¿cómo es posible? Y aquí el escritor explica por qué. Sigamos leyendo. Mirad, hermanos, que no que haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Está hablando de lo que sucedió en Éxodo, y está registrado en Éxodo, y está registrado en Deuteronomio. ¿Sí? Entonces dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Es decir, no entraron en el reposo. Pero ¿a cuál reposo se refiere? Vamos a mirar. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros no parezca haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Hago un paréntesis aquí. A ellos, refiriéndose a Israel, se les predicó la buena nueva. Dice Pablo, a lo igual que a nosotros. ¿Cuál fue la buena nueva que se les predicó? ¿Cuál fue la buena nueva? La salvación para La salvación. ellos. La La salvación. recibieron. Eso, pero esa salvación en mano de quién? ¿En mano de quién? ¿Quién venía la salvación? ¿De quién? Dios. Sí, pero ¿quién? De Moisés. No. ¿Quién era la salvación? Cristo. 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 ¿Sí o no? A ellos se les predicó, porque el que vino predicando la salvación a ellos fue arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, comenzó a predicar Cristo. Entonces dice que ellos no entraron en el reposo porque fueron incrédulos. ¿Cuál reposo? Pues el reposo fue la buena nueva, que el que estaba en medio de ellos venía a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo O sea, os haré descansar. no creyeron la No palabra. creyeron quién era él. Él O es sea, el que digamos reposo. que en este momento todos los que están consagrados a Dios están en reposo. Exactamente. Estamos en el reposo de Dios. Amén. Leamos, sigamos La leyendo. salvación. Disfrutar de la salvación. Sigamos leyendo. Temamos pues, retomo el capítulo 4. Temamos pues no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Pues los que hemos creído entramos, escuche bien, los que hemos creído, léalo. Los que hemos creído, ¿qué?
Léalo, póngase el micrófono. Que me perdí un poquito. Los que hemos creído, ¿Estamos en qué capítulo? capítulo 4, verso 3. Sí, ya. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Escuche bien, los que hemos creído, entramos en ¿dónde? El reposo. En el reposo. ¿Hemos creído qué? La buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Salvación. Dios mismo vendría en persona a salvarnos. ¿Y ese quién era? Cristo, aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados, yo os haré descansar. Los que hemos creído en la buena nueva que Jesucristo es el único y verdadero Dios, Dios manifestado en carne, como leímos en Lucas capítulo 1, verso 67 en adelante, que leímos que Dios visitó a su pueblo para salvarlo y redimirlo. Fue Dios el que visitó su pueblo para redimirlo. ¿Cuál Dios? El único Dios, Jehová. Esa es la buena nueva, que Dios mismo vendría y nos salvaría. Los que hemos creído en esa buena nueva, ¿hemos entrado en qué? Reposo. En el reposo. Que es la salvación. Buenas. Hola, Salomón, ¿cómo estás? Hola, bien, no sé cómo has estado. Hola, yo. Bien, gracias a Dios. Es una pregunta. ¿Usted casualidad tiene? Entonces, los que hemos creído la buena nueva, ¿hemos entrado en qué? En reposo. La Biblia habla que el reposo es la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que Dios mismo vino a salvarnos. El único Dios. El único Dios. No la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo nos ha levantado un poderoso Salvador. Dios visitó y redimió a su pueblo. ¿Cuál Dios? El único Dios que dijo que es Dios. Los que hemos creído eso, ahora sí hemos entrado en el reposo de Dios. Y es lo que está diciendo aquí el escritor. Dice aquí, vuelvo a leer el verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar se dijo del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, escuche bien, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Quién es ese él? El reposo. Cristo, el Cristo. reposo. Puesto que falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. Porque a los primeros que se les anunció la buena nueva, ¿a quién fue? A Israel. El pueblo de Israel. ¿Ya? Dice la Biblia, a los suyos vino. Y los suyos no les recibieron. No Entonces, creyeron. la buena nueva se les anunció a Israel. ¿Cuál es la buena nueva? Dios mismo. Los evangelistas todos dijeron que era Jesucristo, era Dios. Ese Dios manifestado en carne, el rey de los judíos. Dice Lucas, dice Mateo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Quién es el rey de los judíos? Jehová, el del Antiguo Testamento. Lucas dice que vino, nos visitó, Dios visitó su pueblo para redimirlo. El Dios que visitaría a su pueblo, ¿quién es? El Jehová del Antiguo Testamento. Entonces dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, es decir, en el reposo. ¿Quién es ese él? Cristo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia. Es decir, los judíos no entraron en el verdadero reposo de Dios. ¿Ya? Otra vez determina un día. Hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el día aceptable de ¿qué? De salvación. Hoy. Entonces, el que acepta que Jesucristo es el único y verdadero Dios entra en el reposo de Dios. Porque esa es la buena nueva. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mira lo que dice aquí. Verso 8. Pero si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué no les dio el reposo. El reposo que Josué ellos reposaron. ¿Por qué? Porque entraron a la tierra prometida, pero ese no es el verdadero reposo. Moisés tampoco les dio el verdadero reposo, porque el verdadero reposo no es un día. El verdadero reposo para el pueblo de Dios es creer que Jesucristo vino o creer que Dios mismo vendría a salvarnos, que yo llevo todas mis cargas sobre Él, que Él me sustenta, que Él me ayuda, que Él me va a guiar a la salvación que Él prometió. La tierra prometida que Él prometió. ¿Cuál es la tierra prometida? Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios mismo. Entonces mire, porque si Josué les hubiera dado el verdadero reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces el reposo para nosotros no es el sábado. El reposo para nosotros es ¿quién? Cristo. Pero Cristo creyendo quién es Él. Porque no todo el mundo ha reposado. La buena nueva. ¿Creyendo qué? La buena nueva. La buena nueva. Y vivir para Él, aceptarlo ¿Ya? como su Salvador. Eso, nosotros los que hemos creído la buena nueva, como está en la Biblia, ¿sí? Y hablamos de la iglesia del nombre, nosotros sí hemos entrado en el reposo de Dios. Por eso Él dice aquí que ha determinado un día, porque el pueblo de Dios sí descansará un día. ¿Ya? Hoy reposamos en Cristo. Nuestra esperanza, ¿quién es? Cristo. Pero vendrá un día en que Él nos llevará a reposar. Un día, leámoslo. Segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer que ese día el Señor nos dará reposo. Segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer desde el verso 5, hermano, lea, por favor. 1:5. 1:5 dice de la siguiente manera: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padezáis. Siga hasta el verso 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. ¿Daros qué? ¿Qué? Reposo. ¿Qué nos va a dar? Reposo. Reposo. Escuche bien. A ellos, al que no crea, al que no obedezca, les dará tribulación y angustia. Pero nosotros que sufrimos por causa de Cristo, el Señor nos dará ¿qué? Reposo. Reposo. ¿Cuándo será ese día? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, escuche bien, glorificado. Cuando venga en aquel día. Recuerde que Hebreos dice, por lo tanto, que falta que algunos, dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero les fue anunciada la buena nueva, no entraron en el reposo a causa de desobediencia. Otra vez determina un día, diciendo, hoy, ¿no? ¿Cuál es ese día? Acá está el día. ¿Cuál es ese día? Siga. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, el día es cuando ya Dios venga por su iglesia. Exactamente. Hoy reposamos. Estamos ¿Cuál es la obra que nosotros reposamos? Hermano, la carga más pesada que el mundo lleva, ¿cómo se llama? Pecado. Pecado. Esa es la carga más grande que el mundo lleva tras de sus espaldas. ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte, y muerte eterna. El pecado a veces también produce la muerte física. Hay gente que se siente tan culpable que se ahorca, se matan. Pero el pecado produce para Dios, o produce para el hombre, delante de Dios, muerte eterna. Es la carga más pesada que el hombre lleva. Por eso el Señor dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. El Salmo 55 dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. ¿Cuál es la carga que hemos de echar? Dios mío, yo no puedo más, pero usted ayúdeme, aquí está mi carga. ¿Ya? Señor, dice la Biblia que sobre Él, ¿qué echáramos? La carga de nuestros pecados fue ¿sobre quién? Sobre él. Sobre Él. Isaías 53. Nuestros pecados fueron echados sobre Él, la carga. Entonces, el pecador que viene a Cristo echa sobre Él su carga, su pecado. ¿Y qué es lo que Él le da? Le da el reposo, es decir, la confianza que cuando Él venga en aquel día, dice aquí, para ser admirado por sus santos, mientras en el mundo habrá tribulación y angustia, nosotros entraremos, en ese día entraremos en su reposo, es decir, nos llevará con Él. Entonces, el verdadero reposo es Cristo, que nos hace reposar de nuestra obra, nos quita la carga del pecado
y nos da su carga. ¿Cuál es su carga? Su yugo. Dice, suave. Entonces dice, vengan, lleven mi carga y mi yugo, que no es pesada, ¿no? La verdad, para mí, 22 años llevo en el Señor y para mí ha sido pesada, no, para nada, para usted. Ya, este hombre también es antiguo, ¿no? Antiguo, y no ha sido pesada. ¿Sí me entienden? Entonces, hemos echado nuestra carga delante del Señor. Entonces, la carga del pecado es la carga más pesada. Ahora, recibimos el yugo, la cruz de parte de Cristo, que hay gente, aleluya, hey, evangélico, hey, pastor, hey, no sé qué. Y uno aprende la gloria a Dios. Ya, vamos, vale. O hay veces hasta lo escupen o lo madrean, ya, pero hemos descansado, reposado en el Señor y sabemos que cuando Él se manifieste, Él nos llevará con Él y entraremos ahora sí en su reposo, en ese día. Dice aquí, para ser admirado, dice, los cuales, dice el Señor aquí, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo padecéis. Nosotros padecemos, ¿no? Y esta gente padeció aún más. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. El Señor, cuando venga por su iglesia, lo que dejará en el mundo es tribulación y angustia. Pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar justa retribución a los que no conocieron a Dios. Ojo, por eso no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nosotros, y hablo de nosotros, sí conocemos quién es Dios, y en este estudio lo hemos visto. Jesús es el mismo y único Dios que fue manifestado, vino y visitó a su pueblo para redimirlo. Dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que le creyeron. Es decir, nosotros vamos a entrar en el verdadero, o estamos, no vamos a entrar, hemos entrado en el verdadero reposo. La iglesia no guarda el día de reposo. Por eso, porque los apóstoles, ninguno de ellos guardó el reposo. Es más, Jesús tampoco guardó el día de reposo. A Jesús le dijeron los judíos, ¿qué era lo que le dijeron? Que no guardaba el día de reposo, porque ley de cumplimiento del día de reposo. Él no guardaba. Los judíos le decían, tú quebrantas el día de reposo. Jesús no guardó el día de reposo. Porque él es el reposo. Él era el Señor del día de reposo. Él era el Señor del día de reposo. Por lo tanto, Él no guardó el día de reposo. Porque el verdadero reposo, ¿quién era? Cristo. Él era el verdadero reposo. Por eso Él no guardó. Jesús no guardó el día de reposo. Por eso si ustedes leen los evangelios, Jesús sus sanidades las hacía en el día de reposo. A un hombre le dijo, hijo, toma tu lecho y anda en el día de reposo. Y en el día de reposo, la Biblia dice que ese hombre no podía llevar carga. No podía llevar carga. Pero el Señor le dice, toma tu lecho y anda. Entonces vienen a él y le dicen, 6 días hay para que hagas esto. Y el 7º día hay que reposar. Y Jesús le dice, no, señores, he aquí uno mayor que el día de reposo. Uno mayor. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del día de reposo. Él es el único que podía quebrantar el día de reposo. ¿Y por qué lo podía quebrantar? Porque Él era o es el verdadero reposo. Los apóstoles no guardaron el día de reposo. Y eso lo podemos ver en 2 escritos. ¿Qué horas son? Yo les dije que se iba 1 hora, ¿sí ven? Les dije, eso es largo. ¿Qué horas son? 9:20. 9:20. Los apóstoles, en 2 escritos podemos ver que ellos no guardaron el día de reposo. Colosenses, capítulo 2, verso 8. Vamos a mirar que Pablo dice que nosotros, como iglesia, no guardamos el sábado. Los que hemos sido bautizados, los que el Señor perdonó en el bautismo, no guardamos el día de reposo. Colosenses 2:8. Colosenses. ¿Está terminando? Sí, al final, casi al final. Antecito Tesalonicenses.
Colosenses 2:8. Sí, vamos a leerlo. Yo leo y ustedes siguen ahí la lectura. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, hablando de la iglesia, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo percaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él, ¿cómo? El bautismo. En el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe del poder que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos, ¿en qué? En pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué? Perdonándonos todos los pecados. ¿Cómo? Por medio del bautismo, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Está hablando de la ley. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Efesios 2:15, por favor. Vamos a leer Efesios, léelo allí. Él nos va a leer Efesios 2:15. Apunte allí Efesios 2:15. Que allí va a decir que la ley ha quedado abrogada. Efesios 2:15. Entonces, cuando Jesús muere por los pecados, mueres por pecados de Israel, no de nosotros. No, por todos. Por muchos. No muere por todos, por de muchos, los que le recibimos. No hice por todos. O sea, cada vez que una persona se convierte a Dios y acepta a Dios en su corazón, ahí está Jesús recibiendo sus pecados. Eso. Es por muchos, no es por todos. Somos los que le aceptamos. Los que le aceptamos, Jesús dijo, he aquí la sangre del pacto derramada, no por todos, por muchos. Y los muchos somos los que recibimos y aceptamos que Jesucristo es el único y verdadero Dios, Dios manifestado en carne. O sea que la persona que no ha hecho eso... está sus pecados encima. Sus pecados tiene encima. Está con sus pecados para arriba y para abajo. Y si no se arrepentéis, en vuestros pecados moriréis. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, el Señor no murió por todos. Solo por los que lo acepten. Muchos, solamente por los que le acepten. Por los que lo acepten. Los que crean quién es Él. Esos son los muchos. Efesios 2:15. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Aboliendo qué? La ley de los mandamientos, ¿no dice allí? La ley, los mandamientos que eran abolidos para la iglesia. ¿Aboliendo qué? Vuélvalo a leer. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Sí? Entonces, Jesucristo abolió, en él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, nosotros no guardamos nada de lo que... De los 10 mandamientos comunes. No, nosotros no. Que siempre guardamos la ley de Cristo. ¿Ya? Entonces dice aquí... Bueno, los mandamientos de Moisés. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en qué, en comida o en bebida, cosa de lo cual se guardaba en la ley, porque la gente, ellos no podían comer, por puerco no podían comer, conejo no podían comer, liebre no podían comer, no podían comer, pero eso hoy no. Entonces dice, aboliendo en su carne, en su cuerpo, dice, despojando, dice, por tanto nadie os juzgue en qué, en comida o en bebida. ¿Qué más? O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí ven? Entonces nadie a nosotros nos puede juzgar ya, ni en comida, ni en bebidas, cosas que se guardaban en la ley. Ni en lunas nuevas, cosa que eran las fiestas judías, ni en días de reposo. Nosotros eso ya no lo guardamos, porque nuestro reposo es Cristo. De la ley, la iglesia está obligada a guardar 4 cosas de la ley. Obligados a guardar 4 cosas. Veámoslas.
Hechos capítulo 15. Les voy a resumir aquí Hechos 15. Resulta que hubo un problema entre Pablo y algunos judíos que se habían convertido al Señor. Entonces, los judíos que acompañaron a Pablo en la predicación del Evangelio entre los gentiles querían obligar a los gentiles a guardar la ley. Lo que dice por aquí el verso 24. O sea, que se circuncidaran y guardaran la ley. Dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. ¿Hechos 15 qué? 15:24. 24. Listo. Os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros, ¿y qué dice allí? Guardar la Y ley. guardar la ley, es decir, hacer todo lo que en la ley dije. Pero dice aquí, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. ¿Qué ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo. Y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado. A ídolos de 1, sangre. de sangre, 2, De ahogo. de ahogado, 3, Y de y de fornicación, 4. Las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. De la ley, lo único que la iglesia guarda es contaminarse con los ídolos, es decir, la idolatría. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? La Adorarse- veneración a quiénes? adorar a dioses ajenos. No. A imágenes. A imágenes. Idolatría, ídolo, viene del texto griego o de la palabra griega idolón, que significa imagen. Entonces, cualquiera que venera una imagen Pero es un idólatra. no solo, digamos, bueno, no solo imágenes de la Virgen, digamos así, entran ahí, digamos claro, que la claro. Virgen, que todo cuando que declaran una Virgen, Ajá. sea una imagen o sea una estatua, ¿Sí? eso. Y también, digamos, bueno, hay gente que tiene como, bueno, no sé si un ídolo como si un futbolista, un cantante, Pero todo. mire, es que ser aficionado al fútbol o a un futbolista no significa que ese futbolista sea mi Dios. O sea, o que yo le haga o le rinda culto. Por ejemplo, Maradona se convirtió en un ídolo como la Biblia habla, sí, porque Maradona decía que era qué. ¿Qué decían que era qué? No Que escuché. era Dios. Porque era así, sí. Sí, pero Sí, que en Argentina había una iglesia eso, maradonista. la iglesia de maradoniana. Pero Maradoniana. que yo, por ejemplo, diga, sea hincha, por ejemplo, de Messi, sea hincha de Falcao, sea hincha de este, no significa, aunque la gente le llame ídolo, no significa que yo esté idolatrando a ese hombre. ¿No? Porque bíblicamente, ¿qué es idolatría? Idolatría es rendirle culto a las... Yo cuando uno habla de a culto esas es como imágenes. una adoración especial. Eso. La No se me adoración dice, que se merece Dios, Luchito dársela- Díaz, eso. la adoración que se merece Dios, dársela a ese ídolo o a esa imagen. Porque uno lo que tiene, digamos, en caso mío, ¿no? Yo lo que, digamos, expreso contra los jugadores, que hay jugadores que están mucho de fútbol, es como, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No es adorar, sino como una admiración. Una admiración. Ese jugador juega Entonces, mucho, un cualquier crack, cosa, cualquier ser humano, una cualquier admiración cosa por lo que hace. que se honre como se debe honrar a Dios, eso ya es una idolatría. Por lo me menos como San Gregorio. Sí, San es una Gregorio. idolatría. ¿Sí me entiende? Poner la fe en algo que uno dice, uy, San Las Gregorio, ánimas. la gente dice San Gregorio, las ánimas. Es Yo tengo una idolatría. hermana, Ya. yo tengo una hermana que ella ya cree demasiado en las ánimas. ¿Ya? Entonces, la iglesia debe guardarse 4 cosas que sí están escritas en la ley. Levítico 17, Levítico 18, hablan 17. de comer de la sangre y hablan de comer sangre. Levítico 17 dice, absteneos de sangre de la ley. Levítico 17, comer sangre. Por eso es que De dicen que es mala la idolatría. rellena. ¿Ah? Por eso es que dicen que no Sí, puede comer la rellena no, porque la hacen con... Tiene sangre. Entonces, absteneos de comer. No, No, con sangre no. con sangre no. Sin sangre. Sin sangre sí. Entonces, Levítico rellena blanca le llaman. De rellena blanca. Rellena blanca. Entonces, Que la sangre. Levíticos, ¿qué dijo?
Levítico 17, ahí habla de comer sangre. Por eso todos los animales cuando los sacrificaban, lo primero que hacían era sacarle la Vamos sangre. para allá, vamos para allá. Entonces, habla de la sangre, habla de ahogado. El animal que se ahogue, por una gallina, un cerdo que se ahogue, no se puede comer. Que murió con la sangre adentro. Murió con la sangre adentro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Degollarlo y que la sangre corra, se desangre. Ese es el Y aparte de eso, Si una gallina se ahoga, le dio un infarto, no le puedo echar la cabeza. si está recién, Chapalear. hágale. No, chévere. porque aparte de eso, bueno, yo digo que hay mucha gente que Móchesela. no conoce eso, ¿no? Hay mucha gente que no, pero aparte de eso es como, siempre ha sido como la técnica para matar a un animal. Usted cualquier animal que va a matar, lo primero que hace es sacarle la sangre, porque aparte de eso, la carne se pone fea con la sangre, ¿no? Digamos, el cerdo, del pollo, muere, la carne se pone oscura, fea. Entonces, como que siempre ha sido la tradición de matar a los No, animales. no es que no sea tradición, es que es lo bíblico. La gallina y ya. No, pues yo siempre he visto que las gallinas las matan desde degollándola por el pico, le sacan la sangre primero. Mi mamá llega y la ve. El cristiano debe Pero de una le saca la sangre. Mocharle la cabeza. mocharle ¿o no? la cabeza. Sí, de Escuche bien, el cristiano debe a todo animalito que se come, mocharle la cabeza. O degollar El pollo sí, la gallina. ¿ya? Aquí, ¿para qué? Para que se desangre. No se puede comer animal si no se desangra. Ahora dice fornicación. Levítico 18 habla de la fornicación. Diga, hermano. Levítico ¿Qué iba a decir? No, sí, que Entonces, porque ¿cómo la es? sangre es la vida del animal También. y no comeré juntamente con la carne y la vida del animal. Hay que dejarla que Está uno como mata un conejo para poderlo comer. Se desangra. Ah, no le pega el palazo en la cabeza. No, es que el cuchillo y mocharle la cabeza que sangre ahí. ya. Entonces, lo que hacen que pegarle el palazo es ponerlo tonto. Sí, Ponerlo tonto y después llegan y lo desangran. sí, le cortan la Entonces, vena. ¿qué pasa? Pues dice fornicación. Levíticos capítulo 18 habla de los tipos de 18. fornicación. Fornicación, 18. ¿qué es fornicar? Fornicar es tener sexo ilícito, es decir, sexo sin casarse. Pero también es tener sexo con animales, también es tener sexo con parientes, también es tener sexo con los padres. Hace una casa con el. Si se casa con el primo, eso se llama fornicación delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Levítico 18, léalo. Levítico 18. No se puede llegar, no se puede llegar a parienta. 18. No, pues es del No se puede llegar a una pariente. Así sea en tercer lugar. No, ya pariente en tercer lugar ya no existe. Los parientes son tíos, primos, Primo en primer grado. primo en primer grado, papá, mamá, hijos, hijas. ¿Sí me entiende? Hermanos, hermanas. Esos son los parientes. Ya de ahí para allá, ya eso ya Ya se sí olvidó. es Pero bueno, ¿cómo es que esta es la fornicación, no? Pero cuando hablan de que una persona, ¿el adulterio qué? El adulterio es parte de la fornicación. Adulterio es distinto a la fornicación, ¿por qué? Porque yo puedo fornicar sin adulterar. Ojo con eso. No entendí. A ver, le voy a El explicar adulterio por qué. cuando uno tiene por fuera del hogar, ¿es que es? Le voy a explicar. Yo, por ejemplo, puedo fornicar, al decir que puedo, es decir, yo puedo acceder a una fornicación sin haber adulterado. Le voy a decir el por qué. ¿Por qué? Porque una fornicación es un acto sexual fuera del matrimonio. El adulterio, bíblicamente, es que la persona tenga una pareja fuera de su esposa o esposo. Es decir, como la gente conoce normalmente, ¿cómo es que le llaman? Mozo. La moza o el mozo. Sí, es que yo estoy sosteniendo un hogar que no es mi verdadero hogar, no es mi matrimonio. Entonces, eso se llama... ¿Ah? Porque anteriormente era permitido. Anteriormente. Pues digamos, los reyes que tenían ¿A quién? No, Que tú. Jacob no Jacob. tuvo moza. Pero tuvo varias no, mujeres. espere, Era legal. era legal. es que la Biblia dice que después usted puede casar con una persona, ¿no? Si usted se casó para siempre, Pero como se dice la casó Biblia, varias espere, veces. espere, amor. No, pero espere, le Espere, explico. usted se casó con una persona y delante de Dios para siempre, el matrimonio es para siempre. Por usted separarse, irse con otra persona es pecado, pero si su esposo fallece y usted queda viuda, usted tiene derecho a rehacer su Vamos a, vida. vamos a explicar Tiene que esto. fallecer, pues Vamos a hasta la explicar esto. muerte. La fornicación es un acto sexual por Sin fuera del casarse. matrimonio, sí, por fuera del matrimonio, o tener relaciones sexuales antes de casarse. Por eso dice la Biblia, a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Pero yo como casado puedo
¿Puedo tener una fornicación y es pecado? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, la Biblia habla de tener sexo con animales. Eso no es adulterio, se llama fornicación. Yo estoy casado. ¿Ya? Por ejemplo, en la costa atlántica aquí, nosotros sabemos que los costeños, ¿qué hacen con las burritas, no? Sabemos eso, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿eso se llama fornicación? ¿Eso se llama fornicación? Sí, eso es una fornicación. Aquí hace un tiempo decían, mi esposa era que me contaba, un señor que tenía relaciones sexuales con la perrita. Ay, sí. ¿Ya? Entonces, y tenía a su esposa. Eso es fornicación, eso no es adulterio, ¿no? Pero el adulterio en sí para el casado es tener una pareja, es decir, un hogar. Eso es adulterio. Entonces, tanto fornicarios como adúlteros lo ha de juzgar Dios. Ahora, ¿ya entendimos esa parte? ¿Sí la entendimos? Sí. ¿Sí la entendió? Pero lo que usted Así esté casado, podía, No, al poder, estoy diciendo que sin ser adúltero, Puede no es- fornicar. a ver, entiéndame. No quiero decir que O sea Dios que- me deje a mí, que Dios me permita a mí, No. que dentro de los mandamientos de Dios diga, no, sí, el cristiano sí puede fornicar. No, no. Digamos Pero así. que yo puedo, o sea, decir, si yo tengo una relación sexual con una mujer fuera de su esposa. fuera de mi esposa, pero no es pareja mía, sino que fue fortuito. hay fornicación y Hay adulterio. fornicación, pero no hay adulterio. Hay ¿Cómo así? fornicación, Igual pero está no hay pecando. adulterio. Claro, estoy pecando. ¿Por qué no hay adulterio? Porque el adulterio es tenerla como una No, pareja. como dos mujeres, Ah, dos ya, matrimonios. Ya, tener es un hogar. Es tener un hogar con Dos ella. hogares. Es tener un hogar. Eso es adulterio. ¿Ya? Eso es adulterio. Para Dios la fornicación es eso. Aunque el adulterio hace parte de las fornicaciones, del pecado de fornicación. Ahora, vamos a aclarar el por qué Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos pudieron tener varias esposas. Y porque la esposa es solamente un esposo. En el tiempo del reinado humano del que usted está hablando, Dios no había puesto su ley en cuanto al matrimonio. No había puesto su ley. Los hombres tomaban mujeres y era normal entre ellos tomar varias mujeres, pero que a ninguna de ellas se les disminuyese el deber conyugal y tampoco la responsabilidad de cada uno. de, por ejemplo, de su Es casa, decir, a todos les da por igual. a todas por igual. Cuando vino la ley, el Señor incluyó eso en su ley. Que, por ejemplo, ¿La ley de David, Moisés o...? en la ley, por eso, en la ley dada por Dios a Moisés. A Israel. ¿Ya? En la ley, lo único que el hombre que pudiera hacerlo, podía tener varias mujeres, varias esposas. ¿Saben cómo todos se Igual. casaban? Igual, con todas eran sus esposas. Todas eran sus esposas. Por ejemplo, David pecó o no pecó. Claro, pecó. David pecó y tenía muchas mujeres, pero pecó o no pecó con una mujer. Pecó, sí. Claro. Porque no era casado con No era casado Y con se la ella. quitó No era casado con ella. y se la quitó al prójimo. Se la quitó al prójimo. No era casado. David pecó. Entonces cometió un acto de fornicación con esa mujer. Fornicó. Y por eso Dios lo castigó. Porque él tenía a sus mujeres. Entonces, ¿qué es lo que Dios le permitía a los hombres? Les permitió. ¿Por qué? Que no debía disminuir el deber conyugal con ellas. Y tampoco debía disminuir su responsabilidad económica para cada una de ellas. 2. Al venir la gracia, al venir a nosotros, eso ya quedó abolido. Cuando vino Cristo. Ya para nosotros, la iglesia. La Biblia dice, tenga el hombre, ¿cuántas mujeres? Su propia esposa. Y Sean tenga uno la solo. mujer su propio esposo. Un solo esposo, una sola esposa. Por ejemplo, la Biblia dice en Tito y en 1 de Timoteo dice que los hombres de Dios tengan una mujer. Benedito. Tito, capítulo 1, y 1 de Timoteo, capítulo 3, si no estoy mal. Jesús dijo, si alguno mirare a una mujer y la codiciare en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Oiga. Entonces, Tito y... Timoteo, primera carta de Timoteo. Adulteró. Adulteró o fornicó.
Adulteró porque ellos eran casados. No, pero A ver, lo que él a dice ver, que No, no era creo que nada más uno mirándola y deseándola. ¿Por qué? Ya le voy a decir el por qué. Adulteró en el corazón. Cuando dice que adulterar es cuando hay. O como dice que adulterar es cuando uno tenga un hogar con ella. Le voy a decir el por qué. Todo eso usted tiene que analizarlo dentro del contexto judío. Señor reúne a sus discípulos, ¿no? Y les dice, ¿cuál es la condición de ahí en adelante el hombre con su esposa? Una esposa. Comienza a decirles que solamente sería una, porque al principio dice que varón y hembra los hizo y los unió él. Por tanto, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Entonces los judíos dicen, Señor, no fueron los judíos, sus discípulos dicen, Señor, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor les dice esto, cualquiera que mire a una mujer para desearla, ya adulteró con ella, porque les está nombrando la ley. Os fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para desearla, adultera. ¿Por qué? Porque está hablando del repudio, está hablando del divorcio. Mateo capítulo 19, ahí está. Está hablando del repudio, del divorcio. Porque ¿qué hacían los judíos? ¿O qué hacían ellos? Cuando ya la mujer no les gustaba. ¿Cómo se llama gente porque se pone aquí? ¿Ah? Fornicación. Fornicación. Cuando ya la mujer no les gustaba, ¿qué hacían ellos? Escribían una carta de divorcio o de repudio, pero ya tenían vista a quién? A la otra. A la otra. Ya la tenían vista. ¿Para qué? Hacían todo legal, se divorciaban legalmente, pero ya tenían la otra. Ya tenían vista a otra, ¿para qué? Ya la de 50 la cambiaban por una de 15, una de 13, una de 17, ya la cambiaban, una virgencita. Ya la cambiaban, ya la tenían vista, ya la habían deseado. ¿Para qué? Para hacerla ¿qué? Su esposa. Su esposa. No pecar. ¿Ya? Entonces ya la tenían vista, entonces llegaban aquí, escribían la carta de repudio, la sellaban y le decían, tenga, mijita, y váyase con las manos vacías. Y Dios le había hablado en Zacarías, por ahí, que está, dice que Malaquías, en Malaquías, que, capítulo 2, que él aborrece repudio. al repudio. que no le dé carta de divorcio a la mujer de tu juventud, porque Dios aborrece. Ajá. ¿Para qué es que? El repudio, es como es como el desprecio, porque Sí, cuando claro. ya no la quería, era como un desprecio hacia ellas. Sí, es cuando lo cambiaron los programas jóvenes. Y leal con la mujer de su juventud. De su juventud. Dice que él les aborrece, dice aquí. O cuando lo abandonan o no, cuando ya Dice, están los tiempos. 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre iniquidad, al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. Dios no aborrece, solo, no quiere que el hombre se divorcie. Ahí solo habla, digamos, en ese caso está hablando solo de lo que hace el hombre hacia la mujer. O sea, en la Biblia también habla de la mujer hacia el hombre. No, porque en Cristo, general. en Cristo no hay ni hombre, Ya. no hay mujer, somos uno solo. Sí, pero digo, como anteriormente sí era el hombre que pasaba la carta de divorcio, no era la mujer, No, porque el ya hombre en era el de la Cristo- plata. Ya en digamos. Cristo ya no hay ni hombre ni mujer, no hay ni judío ni griego, Sí, no hay Al revés bárbaro para ni todos. escita, ni siervo ni libre, ahora somos uno solo, una sola creación. Cuando Dios habla al hombre, está incluido Ya, la mujer. también, lo mismo. Entonces, No sé, ideal, igual. el judío miraban la de 17 y tenía aquí la cuarentona, la mujer de su juventud, ya se volvió viejita. No, pero ya tengo acá. Por eso el Señor le dice, cualquiera que mira una mujer y la desea, ya ha Cuando lo adulterado humillan. en su corazón. Cuando lo humillan, ¿cómo Pues así? sí, que por ejemplo le dice el esposo, obviamente de pronto dentro del evangelismo pues no se vea mucho eso, ¿no? Pero sí dentro del mundo cuando tiene una pareja y la tratan feo, de que no sirve para nada, de que no sé qué. Ya está muy gorda, así. Sí, esas cosas, eso Eso es maltrato. Ya. eso pero entre los ojos de Dios, eso Está No, mal, está mal. Obvio, está mal también. porque Está mal. amarás a tu esposa. Está mal. Manda que ames a la esposa. Está mal.
Efesios capítulo 5. En la Biblia dice, hay una parte de la Biblia que dice, ¿cómo es? Solo no entiende o que no la entiende y no es que solo que la ame. Que no hay una parte que dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios capítulo 5. Pero me parece que hay una parte que dice así, que dice que no, que la Biblia dice que no hay que entenderlas y no solo amarlas. No, eso no lo dice la Biblia. No, yo lo leí Eso en es un algún lado. dicho. Seguramente parecido. Eso es un dicho mundano. ¿Sí? Eso es un dicho mundano. Sí. Y Pedro también dice que debemos amar a las No, mujeres. pero de un pastor eso. Amar, dice Pedro, amar a vuestras Pero es mujeres de como a la iglesia vasos, pentecostal. como a vasos, Una prédica. Seguramente el texto. como a vaso más frágil. Amar a vuestras mujeres como a vaso más frágil, porque ellas son ¿Ves? coherederas de la gracia. ¿Cómo pastor que pero, ¿Dónde dice eso? Así mismo dice aquí. No, es que estamos para aprender. Hay una parte de la Biblia que decía, el mismo pastor decía que hablaba sobre el matrimonio. Él decía que el hombre cuando va a casar haga de cuenta que usted se muere. Decía en la prédica, ¿no? Si usted se va a casar, usted muere porque usted de ahí, usted ya no se manda solo, no que usted está con su mujer ahí y predicaba así, no hablando del matrimonio. Porque lo otro es Es una sola. Es una sola Capítulo carne. 3, verso 7 dice, vosotros maridos, de primera de Pedro, vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no os tenga estorbo. Y hay otro texto que dice que el que ama a su mujer, su propia carne así. ama, a sí mismo se ama. Eso sí Primera lo de dice. Pedro, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Así que Dios No nos lo enseña escuchaba. por su Primera de palabra Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. a ser un buen esposo o ser una buena esposa. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, porque nadie aborreció su propia carne. No, pero es que ese tema me gustó. Nadie aborreció su propia carne. Dice, nadie aborrece su propia carne. Y como la mujer y uno somos uno solo. Hoy fueron dos temas, se terminó uno y Mire lo que dice aquí, capítulo 5, verso 28 de Efesios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pues el mandamiento de Dios hacia nosotros es amar a la mujer, amarla. Y en ese amar, tanto la mujer debe amar al hombre, ¿no? Respetarlo y cuidarlo, como el hombre debe amar a la mujer, respetarla y cuidarla. porque es ¿Ya? Son una sola carne. Entonces, tanto la mujer es a mí, mi mujer es a mí, mi propia carne, como yo soy a mi mujer, la propia carne de O ella. sea, eso ya es dicho por Jesús. Dios. Esto es inspirado por Dios, por medio Sí, de los pero apóstoles. ya cuando vino Exactamente. En el Nuevo Jesús Testamento, aquí, sí. Y resucitó. Este es el Nuevo Testamento. Y hablaban los apóstoles. Bueno. O sea que, digamos, allá en